Buenos días, mi nombre es Miguel Altieri, soy profesor de agroecología en la Universidad de California en Berkeley y hoy día voy a hablar sobre las bases agroecológicas para la conversión a la agricultura orgánica. La agricultura no es otra cosa que la simplificación de la naturaleza. En la medida que transformamos los ecosistemas naturales en sistemas agrícolas, vamos reduciendo la biodiversidad y de esa manera vamos haciendo los sistemas más dependientes en insumos externos. En un ecosistema natural donde existe biodiversidad funcional, que están mediando todos los procesos de regulación biológica, de recirculación de nutrientes, etc., no existe la necesidad de insumos externos porque el sistema es altamente autorregulado por la biodiversidad funcional. En la medida que perdemos la biodiversidad funcional en monocultivos, entonces se pierden estos servicios de autorregulación y los sistemas se hacen dependientes de insumos externos. Los monocultivos son el ejemplo máximo de simplificación de la naturaleza y aunque son productivos, carecen de biodiversidad funcional y por lo tanto necesitan de insumos externos para funcionar, en la forma de fertilizantes, pesticidas, riego, etc. La expansión de la agricultura moderna hoy en día alcanza unas 1.500 millones de hectáreas, de las cuales el 91% son monocultivos de granos como maíz, soya, frijol, etc. Estos sistemas, para funcionar, debido a que carecen de biodiversidad funcional o de procesos autorregulatorios, requieren de insumos externos, principalmente pesticidas. Hoy en día se aplican aproximadamente en Estados Unidos 1.2 billones de libras de pesticidas a un costo de aproximadamente de 34 billones de dólares. De hecho, en California, a pesar de todos los avances en manejo integrado de plagas, el uso de pesticidas se incrementó en los últimos 5 años. El uso de estos pesticidas realmente ha causado más problemas de los que ha resuelto. Por un lado, tenemos que más de 400 especies de artrópodos, insectos, ácaros, son resistentes a más de 1.000 diferentes productos insecticidas. Por otro lado, las pérdidas por plagas de los cultivos alcanzan unos 30%, igual que hace 50 años atrás, a pesar de que se están aplicando más pesticidas y existe más conocimiento sobre manejo integrado de plagas. Y los costos ambientales de esta agricultura industrial basada en pesticidas alcanza a 8.000 millones de dólares en la agricultura moderna. Se han alcanzado, podríamos decir, los límites ecológicos de esta agricultura moderna. Por un lado, los rendimientos están decreciendo debido a que se está minando la sustentabilidad de los agroecosistemas. Por otro lado, si nosotros cuantificáramos las externalidades ambientales, estaríamos viendo que aproximadamente alcanzan a $300 por hectárea por año. Los sistemas agrícolas modernos, que son homogéneos genéticamente, son muy vulnerables a plagas, a enfermedades y también al cambio climático. Y debido a que se van creando economías de escala, más de 219 agricultores salen del mercado en Estados Unidos. La eficiencia energética de estos sistemas también está siendo cuestionada en una época en que los insumos de petróleo son bastante caros. Ahora también existe una conexión importante entre la agricultura industrial y la salud humana. La mayoría de los cultivos que se producen altamente subsidiados a niveles de 22 billones de dólares por año en Estados Unidos, como la soya y el maíz, son la base de una dieta de la cual se produce la fructosa, la cual está llevando a problemas de obesidad y de otro tipo en Estados Unidos. Realmente está reemplazando el azúcar y sobre todo está siendo parte importante de la dieta de los niños con efectos de salud que aún no se conocen. Vemos entonces que la agricultura industrial está minando la salud pública. Por un lado, los monocultivos llevan a una menor diversidad de dieta y a una menor calidad nutricional de los cultivos. Por otro lado, la polución por pesticidas del suelo, del agua y de las cadenas tróficas también afectan la salud humana. Existen residuos de pesticidas en los alimentos, nitratos en el agua y en los vegetales que pueden crear problemas por las nitrosaminas. También existe polución genética con los transgénicos que no se sabe cuáles son sus impactos, así como también problemas de bacterias dentro de la producción de carnes por la manera como son tratadas. Por todas estas razones es necesario realizar una conversión de la agricultura industrial basada en monocultivos y pesticidas a una agricultura que sea ecológicamente mucho más diversa, mucho más eficiente, que sea intensiva en conocimiento en vez de intensiva en capital. Para esto
hay que recorrer un camino de conversión. Este camino no necesariamente tiene que seguir 3 etapas, pero se caracteriza por 3 etapas. Una que sería la de mayor eficiencia de los recursos o de los insumos. Segundo, de la sustitución de los insumos. Y tercero, el rediseño del agroecosistema para crear una agricultura realmente sustentable. El manejo integrado de plagas sería un ejemplo de eficiencia de insumos, en la cual básicamente se monitorean los campos y una vez que una plaga alcanza un cierto nivel, se aplican medidas como pesticidas más selectivos, en menor cantidad, etc. Y realmente lo que constituye, en vez de ser manejo integrado de plagas, es realmente un manejo inteligente de pesticidas. O sea, siempre se utilizan un insecticida porque esos umbrales que se establecen siempre se alcanzan en el monocultivo. Pero es un paso en la dirección correcta, ya que se empieza a decrecer el uso de insecticidas tóxicos y se utilizan insecticidas más selectivos y en menor cantidad. La segunda etapa es la sustitución de los insumos. La mayoría de la agricultura orgánica, que alcanza aproximadamente 23 millones de hectáreas, es una agricultura de sustitución de insumos. Hoy en día vemos que en Italia, en México, en Austria, son países en donde existe el mayor número de agricultores orgánicos y aproximadamente en Europa es donde se concentra la mayor cantidad de agricultura orgánica. A pesar de sus beneficios ambientales, esta agricultura orgánica, en California existen aproximadamente 1.500 agricultores orgánicos cubriendo unas 170.000 acres y es una de las áreas de la economía agrícola mucho más activa, que está creciendo aproximadamente en un 20% anual, alcanzando unas ventas de unos 260 millones de dólares, y la mayoría de los agricultores lo que producen son vegetales y frutas. Sin embargo, se está produciendo concentración porque el 2% de los agricultores orgánicos controlan el 65% del ingreso que se produce por esta industria. Ahora, estos agricultores son agricultores de larga escala, crean monocultivos, traen sus insumos de afuera, por lo tanto son dependientes de insumos externos porque la mayoría no tienen sistemas integrados donde puedan producir su propio compost, por ejemplo. Producen sus cultivos en monocultivos sin una biodiversidad funcional, por lo tanto tienen que estar utilizando algunos insumos externos. Son certificados orgánicamente debido a que siguen el protocolo necesario, pero mantienen monocultivos en los cuales no existe biodiversidad funcional, por lo tanto son susceptibles a invasiones de plagas. Y para eso se utilizan una serie de productos autorizados, como insecticidas botánicos, microbiales, los cuales, si no se utilizan en forma correcta, pueden conllevar a problemas muy similares a los cuales nos llevan algunos insecticidas químicos. Por ejemplo, problemas de resistencia. Con el Bacillus thuringiensis, que se utiliza como un insecticida microbiano, puede llevar a problemas de resistencia si no se utiliza bien. La rotenona puede tener efectos bastante dramáticos sobre peces y sobre insectos benéficos en el agroecosistema. Y el sulfato de cobre puede ser bastante perjudicial para los trabajadores agrícolas y también puede contaminar el suelo y el agua. Por lo tanto, vemos que existe una tendencia, sobre todo en California y en otras zonas comerciales, donde la agricultura orgánica está siguiendo el mismo patrón de la agricultura industrial. Se está especializando, se está simplificando en agroecosistemas de monocultivo, está llevando economías de escala y existe una concentración que es peligrosa. A pesar de que muchos agricultores siguen la sustitución de insumos como un camino hacia la agricultura orgánica, las prácticas que utilizan para el manejo de suelos llevan a efectos muy positivos. Incrementan la materia orgánica, activan biológicamente esos suelos, y esto puede tener efectos muy interesantes desde el punto de vista del agroecosistema. Por ejemplo, vemos que el manejo de suelos puede afectar directamente a las plagas. Aquí vemos una comparación de las poblaciones de áfidos en un trigo, en cuya diferencia única es la fertilización, una con fertilizante orgánico, otra con fertilizante químico. Vemos que en los sistemas fertilizados químicamente hay mayor incidencia de áfidos debido a que estos cultivos tienen mayor cantidad de nitratos libres en su follaje. Hay una menor incidencia de áfidos en el sistema orgánico porque la mineralización lenta del nitrógeno en este sistema va creando la capacidad de que el cultivo sea capaz de metabolizar todo ese nitrógeno en aminoácidos y proteínas,
dejando poco nitrógeno libre en el follaje, lo cual no incrementa las poblaciones de los homópteros. También ha habido estudios, en Ohio por ejemplo, donde se han cosechado suelos orgánicos y suelos químicos de fincas adyacentes, se han colocado en macetas donde se cultiva maíz, y después se ha visto de que la Austrinia nubilalis, que es una plaga del maíz, prefiere oviponer sobre el maíz que crece sobre los suelos químicos que sobre los suelos orgánicos. O sea, hay relaciones muy concretas entre la fertilidad del suelo y la incidencia de plagas que recién empezamos a entender. Por otro lado, vemos que el manejo de la materia orgánica puede ser fundamental para afectar los niveles tróficos superiores, porque, por ejemplo, en el caso del arroz, la materia orgánica, el incremento de materia orgánica puede incrementar poblaciones de detritívoros, colémbolas, por ejemplo, que sirven directamente de alimento a los predadores en el sistema. Por lo tanto, en tiempos donde existe poca presa disponible para los predadores, esto se puede mantener con las poblaciones de colémbolos en el sistema. Entonces vemos que la aplicación de los principios agroecológicos para la conversión tiene dos pilares fundamentales. Uno, el incremento de la calidad del suelo, o sea, la biodiversidad de ese suelo y su riqueza orgánica. Y por otro lado, la salud del cultivo a través de la diversificación del cultivo y el manejo del hábitat, para crear hábitat para la fauna benéfica. Los rendimientos de los cultivos orgánicos versus los convencionales, básicamente existen similaridades en muchos casos, y en el peor de los casos es aproximadamente 10% menor en los cultivos orgánicos que en los convencionales. Pero también sabemos que existe un tiempo necesario para que, por un lado, los agricultores aprendan sobre el manejo del sistema, y en la medida que se va estableciendo la infraestructura ecológica y se van dando las interacciones, los rendimientos van incrementándose en el sistema. Aquí vemos un estudio en Washington, en manzanos orgánicos, convencionales, integrados, que fueron comparados, y vemos que en los tres casos los agricultores fueron incrementando sus rendimientos, por un lado porque se fueron familiarizando con el sistema. Pero por otro lado vemos que también los rendimientos variaron de año a año. En algunos años fue mayor en el orgánico, en otros mayor en el convencional, etc. Principalmente en el orgánico fue mayor cuando existían problemas de sequía, porque el sistema es mucho más resiliente debido a la capacidad de absorción de agua. Pero al final, los rendimientos acumulativos, después de 5 años, vemos que no hay diferencias significativas entre los tres sistemas. Desde el punto de vista productivo no habían diferencias, pero sí desde el punto de vista de los impactos ambientales, donde vemos que constantemente la agricultura orgánica durante los 5 años del estudio tuvo menor impacto ambiental que la agricultura integrada y la agricultura convencional. De hecho, la agricultura integrada, que se promueve como una agricultura que tiene menor impacto ambiental porque usa menor cantidad de pesticidas, tiene un mayor impacto ambiental que la agricultura orgánica, porque estamos hablando de trazas de químicos en el sistema que se van acumulando y van teniendo efectos ambientales. Entonces, la diferencia para mover esta agricultura de sustitución de insumos hacia un enfoque más agroecológico es que tenemos que utilizar un enfoque agroecológico que se concentra más sobre las causas y no los síntomas. Para nosotros las plagas no son otra cosa que síntomas de que un proceso ecológico no está funcionando bien. Entonces, lo que hay que hacer es, en vez de poner la atención sobre el factor limitante, hay que optimizar los procesos que son los que llevan a que esos síntomas aparezcan. Por otro lado, en vez de basarse en insumos externos, habría que incrementar las interacciones y la sinergia en el sistema, romper el monocultivo diversificando el sistema, y lo que lleva a la estabilización y no la maximización de la producción. Entonces, la última etapa de la conversión es lo que llamamos el rediseño del agroecosistema, la diversificación del agroecosistema a través de muchas estrategias. Cultivos, por ejemplo, de mezclas de variedades para llevar a una mayor diversidad genética, policultivos, rotaciones de cultivos, cultivos de cobertura, integración animal, sistemas agroforestales y todo lo que es la diversificación del sistema a nivel del paisaje. Lo que nos interesa es diversificar el sistema con una biodiversidad funcional, o sea, diversificar el primer nivel trófico, las plantas, lo cual conlleva una diversificación tanto del nivel trófico terciario de predadores parásitos, también como la biología del suelo. Y dentro de esta biodiversidad general,
que existen en el agroecosistema, existen la biodiversidad funcional, que son aquellos organismos que juegan papeles ecológicos fundamentales y que a través de sus interacciones y sinergias optimizan los procesos fundamentales del agroecosistema. En la medida de que incrementamos la biodiversidad, entonces incrementamos las interacciones, mejoramos la eficiencia del uso de los recursos locales, principalmente los nutrientes, y creamos una resistencia asociacional contra las plagas a través de los procesos de interacciones ecológicas, depredadores, etc. Entonces, el énfasis no es tanto en obviar el factor limitante determinado, sino más bien en optimizar los procesos ecológicos, como la acumulación de la materia orgánica y el reciclaje de nutrientes, la activación de la biología del suelo, los controles naturales, o sea, el incremento de poblaciones de predadores, parásitos, antagonistas, etc., la conservación y regeneración de los recursos de suelo, agua y germoplasma, y en general, ¿cierto?, el incremento de la agrobiodiversidad del sistema. Las rotaciones serían un ejemplo de diversificación temporal. Las rotaciones tienen la ventaja de que se puede diversificar el sistema a través del tiempo. Se crean entonces quiebres en las biologías de las plagas, enfermedades, malezas. Y en la medida que entonces se van diseñando estas rotaciones, se van creando, por un lado, el rompimiento del ciclo biológico de ciertas plagas, pero también se van creando periodos de acumulación de nutrientes y periodos de extracción de nutrientes, y el balance entre estas dos etapas es fundamental. Las rotaciones también pueden tener efectos fundamentales sobre malezas, como decíamos, porque rompe su ciclo biológico. Y aquí vemos que una cierta maleza, cuando está bajo maíz continuo, alcanza niveles muy altos, pero cuando diversificamos ese maíz con soya y trigo, la reducción es dramática. En el caso de insectos, como en el caso del escarabajo japonés que ataca papas, vemos que una rotación de papas con trigo puede afectar la cantidad de huevos y la cantidad de larvas presentes en forma dramática en el sistema. Existen también estrategias de diversificación en el espacio. La presencia de recursos florales en el agroecosistema es fundamental porque muchos predadores y parásitos requieren de polen y néctar para su fecundidad y longevidad. Existen ciertas flores que atraen a insectos benéficos particulares. Por ejemplo, aquí vemos que en la línea verde la sobrevivencia que tiene un parásito igneumónido es mucho mayor que si se alimenta sobre el trigo sarraceño que si se alimenta sobre facelia. Por lo tanto, es importante conocer cuáles son los requerimientos que tienen estos insectos desde el punto de vista de energía. Por otro lado, es importante que las flores sean abiertas, o sea, que exista un acceso directo del insecto a los nectarios donde está el néctar. Las flores se pueden proveer ya sea como bordes o como franjas dentro del sistema. Como vemos acá, vemos que sírfidos que se alimentan de facelia que están en los bordes del trigo entran al sistema y son capaces de controlar a los áfidos en las primeras 50 metros comparado con los sistemas que no tienen estos bordes. En California también hay muchos agricultores orgánicos que producen lechugas y que producen brócoli y otros cultivos que utilizan franjas de alisum entre 50 o 100 metros para atraer sírfidos, los cuales se mueven al sistema y controlan los áfidos, que son el principal problema de estos agricultores. Estas mezclas de flores ya se pueden comprar en el mercado o los agricultores pueden producir sus semillas para seguir utilizándolas en sus sistemas. Lo importante es que las flores permanezcan en el sistema no solamente durante la época del cultivo, sino también cuando el cultivo es cosechado, de manera que se produzca un refugio permanente de estos insectos benéficos y estos permanezcan en el sistema y no tengan que recolonizar los campos en todas las estaciones. Otra manera de diversificar espacialmente los agroecosistemas es con policultivos. Este es un ejemplo en Cuba, donde se utilizan franjas de maíz o de sorgo para diversificar el agroecosistema y controlar la plaga Thrips palmi, que es polífaga. El maíz y sorgo constituyen barreras físicas para la dispersión de la plaga, pero también el polen producido por estos cultivos atrae óreos, el cual después controla los thrips en el sistema. También los policultivos se pueden utilizar para esconder o camuflar ciertos cultivos contra ciertas plagas. Este es el caso cilantro, siendo utilizado en Costa Rica para camuflar tomate contra la mosca blanca que transmite un virus. Entonces,
Debido a este background, este color diferente, estos olores diferentes, la mosca blanca no es capaz de colonizar al tomate y de esa manera es posible producirlo sin insecticida en esta zona. Los agricultores orgánicos de California de algodón utilizan las franjas de alfalfa, por un lado como cultivo trampa para atraer al ligus, que es una plaga, pero también para producir predadores y parásitos que después se mueven y atacan a los lepidópteros que están generalmente invadiendo a estos algodonares. Estos policultivos se pueden utilizar en la larga escala, como se existía antes en Estados Unidos, donde aquí ven un ejemplo donde existen un policultivo de cebada con lechuga, que eran utilizados principalmente para conservación de suelos contra viento, contra la erosión eólica, pero da un ejemplo de cómo se podrían mecanizar estos sistemas en larga escala. Sabemos también que los cultivos intercalados de franjas de soya con maíz son sistemas muy efectivos para controlar plagas, pero también como son sistemas rotativos, en que una franja pasa el próximo año donde estaba la franja del otro cultivo, rompen el ciclo de malezas, rompen el ciclo de enfermedades y también fertilizan el suelo. Y es por eso que cuando se comparan los monocultivos con los policultivos, en este caso, los agricultores que utilizan estos sistemas de franja tienen un ingreso de 83 dólares mayor por hectárea que los monocultivos. En los cultivos perennes, la manera de diversificar dentro del sistema es con los cultivos de cobertura. Estos cultivos de cobertura tienen varios efectos en el sistema. Por un lado, incrementan la estructura del suelo. Por otro lado, mejoran la fertilidad del suelo. Pero también proveen hábitat para insectos benéficos. Pero también pueden tener efectos de supresión de malezas. En California es muy común que los agricultores orgánicos utilicen cultivos de cobertura en el otoño y en el invierno hasta temprano en la primavera, para efectos de mejorar el suelo, etc. Sin embargo, al comienzo de la estación, estos cultivos son incorporados al suelo o son cegados y estos sistemas se transforman en monocultivos virtuales. Existe entonces la necesidad de tener diversidad en la época del verano porque es ahí donde las plagas son más importantes. Para eso entonces se pueden utilizar cultivos de cobertura de verano, como sería por ejemplo una mezcla de trigo sarraceño que germina primero y una vez que se seca este cultivo sarraceño germinaría el girasol, que es parte de la mezcla. Lo importante es mantener recursos florales durante toda la estación de crecimiento para atraer insectos benéficos, predatores y el parásito Anagrus, que es una avispa que controla a los cicadélidos de la vid. Aquí vemos que cómo se regula en los sistemas con cobertura las poblaciones de los cicadélidos comparados con el sistema sin cobertura, o el efecto que tiene sobre los trips, también la cobertura. Y esto se debe a que se incrementan poblaciones de Orius, que es un predador de los trips, en los sistemas con cobertura. Lo importante es que hay que sembrar los cultivos de cobertura muy temprano en la estación, de manera que se incremente la colonización temprana de los predadores y parásitos, antes de que la plaga alcance niveles epidemiológicos. En algunos casos, los cultivos de cobertura tienen que manipularse, porque los predadores y parásitos, al tener tantos recursos florales, tantos insectos neutros en el sistema, generalmente permanecen en estos sistemas y no se mueven hacia las viñas. Entonces lo que hay que hacer es, por ejemplo, es cegar estos cultivos cada 3 o 4 hileras, de manera de forzar el movimiento de estos insectos benéficos en el momento en que la plaga está teniendo su estado más susceptible. Otra manera de diversificar los sistemas es manejando los bordes de los agroecosistemas. Aquí vemos, por ejemplo, donde en California se sabe de que mantener ciruelos franceses alrededor de los viñedos es una importante estrategia, porque tal como en el caso de la mora, estos árboles mantienen un cicadélio alternativo durante el invierno, que es el tiempo donde el parásito ya no tiene el alimento en el viñedo, que es la plaga. Entonces, se permanecen en estos sistemas, en estos árboles, durante la estación de otoño e invierno, y temprano entonces en la estación colonizan los viñedos, y de esa manera están presentes muy tempranos para prevenir la explosión de los cicadélidos. En el norte de California, sabemos también en los condados de Sonoma, en los condados de Mendocino,
de que los bosques riparios que rodean a muchos de los agricultores orgánicos son fuentes importantes de insectos benéficos. Estos insectos benéficos colonizan estos campos, estos viñedos, las primeras 20 o 30 hileras, y después el resto no carece de protección. Entonces una estrategia de traer esa biodiversidad funcional que existen en estos bosques hacia adentro de los viñedos para romper el monocultivo son los corredores biológicos. Este es un ejemplo de un corredor biológico con más de 60 diferentes especies de plantas que están florando continuamente y que permiten la circulación de estos insectos benéficos que después se dispersan hacia el viñedo. Y esto se debe a que las poblaciones de predadores que provienen de los corredores es mucho mayor en las primeras 30 hileras de los viñedos que están cercanas al corredor, lo que nos indica que habría que diseñar otro corredor aproximadamente a 60 metros de manera de poder romper ese gradiente. Entonces vemos que existen maneras de manejar la biodiversidad para llevar a optimizar una particular función del ecosistema. Por un lado, la biodiversidad planificada, que es lo que el agricultor hace, los corredores, los cultivos de cobertura. A esta biodiversidad planificada se asocia una biodiversidad asociada, o sea, la fauna que existe en el sistema, la cual está muy dependiente de las características del ambiente circundante. Va a ser muy diferente la fauna asociada que tengamos un sistema que está rodeado por viñedos comerciales, convencionales, que si tenemos un viñedo orgánico rodeado de bosques riparios. Va a ser mucho más rica la fauna en estos sistemas. Pero los tres diferentes sistemas de biodiversidad conllevan a la regulación de las plagas. Ahora, es importante entender de que estos sistemas tienen que manejarse en forma holística, entendiendo la finca como un ser vivo. Este es el ejemplo de una finca biodinámica en el condado de Sonoma, en California, donde al centro del sistema se ha creado una isla que actúa como un sumidero de insectos benéficos. Y desde esta isla, entonces, los insectos benéficos permanecen con los recursos durante toda la estación, especialmente en el invierno, para colonizar el sistema temprano en la estación. Y aquí vemos cómo la parasitización de los cicadélidos por el Anagrus, especialmente temprano en la estación, es mucho más alta en las hileras que están cerca de esa isla que en la medida que nos alejamos. Igualmente se produce el mismo efecto al final de la estación. Los coccinelios, por ejemplo, son muy abundantes en el insectario y poco a poco se van moviendo hacia el viñedo, las primeras 30 o 60 metros de distancia del insectario. Los sírfidos tienen el mismo efecto y este efecto se podría maximizar si nosotros creáramos corredores que salen como tentáculos de esa isla penetrando hacia el viñedo. Entonces la estrategia agroecológica de manejo de plagas, ya en esta última etapa del rediseño, básicamente es una estrategia que se basa en un manejo preventivo. Un manejo preventivo que incrementa por un lado la biología del suelo, la biodiversidad del suelo y el hábitat, la diversificación del hábitat de los cultivos, de manera de crear estrés sobre las plagas, pero mejorar los benéficos. Existe a veces la necesidad de tener algún manejo reactivo, porque ciertas plagas pueden alcanzar un nivel más allá de un umbral económico, pero ese manejo reactivo, o sea, esos insumos que se utilizan, insecticidas botánicos, microbianos, tienen que ser selectivamente utilizados de manera de no anular el manejo preventivo que ya se ha establecido con la infraestructura ecológica del sistema. El último aspecto de diversificación de los sistemas es la integración animal. Los animales juegan un papel muy importante porque reciclan ciertos nutrientes en el sistema y también consumen biomasa. Una manera de hacerlo, como en este caso, son los gallineros móviles, que se utilizan, por ejemplo, en pasturas, y que van consumiendo pasto, van acumulando biomasa y van permitiendo que exista un reciclaje de los nutrientes en el sistema para un mayor crecimiento de los pastos. También se pueden integrar animales, ganado con gallinas, los cuales se complementan desde el punto de vista de su función en el sistema. Y es importante crear una dinámica temporal y espacial en el agroecosistema. En este caso, por ejemplo, la pastura se maneja durante 3 años con un pastoreo rotativo que permite que se vaya distribuyendo bien la biomasa y el estiércol en el sistema. Los cultivos forman la fase extractiva
y la pastura forma la fase acumulativa, ¿cierto?, de nutrientes. Después de 3 años, esto se circula y la fase extractiva pasa a la fase donde estaban los pastos, donde se ha acumulado, ¿cierto?, toda esta biomasa y todo esto estiércol, y de esa manera se va creando un sistema de reciclaje que va optimizando la utilización de los recursos. El pastoreo rotativo entonces también se puede hacer con diferentes animales de diferentes especies, de manera de ir optimizando el manejo de las pasturas, que después pasan a ser cultivos y viceversa. Aquí tenemos un ejemplo ya final de un sistema integrado, donde existen peces, ganado, cultivos y bosques que se van complementando porque las salidas de un sistema se transforman en entradas en otro. Y de esa manera se van cerrando los ciclos biogeoquímicos en el sistema y se va haciendo un uso más eficiente de los recursos locales. Entonces, las etapas finales para el diseño de una agricultura sustentable es la diversificación de los cultivos y los animales, sustituir los insumos externos por interacciones ecológicas, maximizar el uso y el reciclaje de los recursos locales, conservar suelo, agua y la diversidad genética, reducir el uso de la energía y incrementar la biodiversidad funcional tanto a nivel de campo como también a nivel del paisaje. Realmente lo que estamos discutiendo es una agricultura que tiene una nueva visión, una agricultura orgánica que sea biodiversificada, que sea manejada por la comunidad y la familia, que sea de pequeña o media escala, que enfatice la producción local y que sea compatible con la biodiversidad general. Esta agricultura no solo traerá beneficios económicos y ecológicos, sino también sociales. Sabemos que en las zonas que están dominadas por pequeña agricultura, los indicadores sociales son mucho más positivos. Esta agricultura es multifuncional, esta agricultura puede formar la base de una estrategia del desarrollo de una agricultura sustentable que sea ambientalmente sana y socialmente justa. Quisiera agradecer su tiempo y su paciencia por haber escuchado esta clase sobre las bases agroecológicas del manejo orgánico. Y si necesitan más información, por favor vayan a agroeco.org. Gracias.